Ustedes saben que esa es la característica de un creyente. En las bienaventuranzas del Sermón del Monte, el Señor describió cómo es el creyente. Sufrido, vituperado, perseguido. Y siéntese gozoso si usted esté en ese listado de creyentes, porque se está manifestando su carácter en Cristo. Amén. Doy gracias a Dios una vez más por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes la palabra y por haber tenido estos días de reuniones con hermanos especiales y todas esas cosas que hicimos, ¿no? Y es tiempo de reflexionar y volver a sentar y escuchar lo que el Señor nos está diciendo. Es importante, mis hermanos, no solamente recibir información, es importante, como dice Santiago, que no solamente seamos oidores, sino también hacedores. Sentarnos y meditar qué dijo Francisco, qué dijo Paola. Han venido de tan lejos de tener una palabra. Y hoy, lo que Luis predicó, enseñó el viernes, y lo que vamos a predicar hoy, va todo en conjunto, porque la palabra de Dios es una línea continua. Amén. Y aquellos que predican la palabra fielmente, va haciendo conexiones, y se va formando ese mensaje específico que Dios te quiere dar a ti y a mí. Amén. Así que espero que usted preste sus oídos a lo que Dios hoy nos quiere mostrar. Como siempre pido, oren por mí, yo oraré por ustedes, para que nuestro Dios esté en ambas direcciones, abriendo nuestros corazones, dando sabiduría para poder exponer su palabra fielmente. Amén. Padre, gracias te doy una vez más por la oportunidad que me das, mi Dios, el privilegio de poder compartir tu palabra, de poder compartir tu exhortación, Señor, a tu pueblo. Yo te ruego que cada persona aquí, desde los más pequeños, Señor, a los más adultos, podamos escuchar tu palabra, que tú des la sabiduría, que tú des el discernimiento y que tú des la templanza para poder escuchar esta palabra, Señor, con temor y con reverencia, Dios, y podamos aplicarnos a ella para que podamos ser hombres y mujeres fieles a ti, Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a leer Marcos capítulo 2. Vamos a continuar los mensajes de este gran evangelio. Marcos capítulo 2, del versículo 18 al 22. Marcos capítulo 2, del versículo 18 al 22. Ustedes recuerdan las predicaciones que hemos estado hablando de Marcos, ¿no? Marcos nos quiere mostrar a Cristo como ese rey, que se hizo siervo, ese rey que viene a morir por todos nosotros. Y ese rey, aparte de eso, vino a introducir un reino, y no cualquier reino, un reino que procede del cielo, un reino totalmente diferente al reino como nosotros conocemos aquí. En otras palabras, un país diferente, con leyes y normas diferentes, que no tiene nada que ver con las leyes nuestras, ni los gobiernos nuestros. Amén. Él tiene su propio gobierno, Él tiene sus propias normas. Amén. Leemos así la palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira del viejo y lo hace peor, y hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, y de otra manera el vino nuevo rompe los odres. Y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Amén. Estas palabras pueden sonar a ustedes extrañas, pero hay una gran enseñanza en cada una de estas declaraciones de Cristo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él está respondiendo a una pregunta que los discípulos y los fariseos le están haciendo a Él sobre el ayuno. Y aquí va la enseñanza. Amén. Traduciéndolo en otro contexto, sería: a mí me enseñaron así. Mis padres, mis abuelos me enseñaron así. Y por eso yo continúo haciéndolo así, porque ellos me enseñaron así. ¿Cuántas veces hemos escuchado e incluso nosotros mismos hemos dicho esta frase con tal de justificar nuestras acciones? Estamos hablando de un reino
que tiene sus propias reglas, sus propias leyes, sus propias normas, estatutos, directrices. Supuestamente sí. Gloria a Jesús. Entonces, no podemos nosotros pretender que en ese reino que es diferente al nuestro, podemos llegar diciendo, no, es que a mí me enseñaron así y yo lo voy a hacer así. Un ejemplo, aquí la mayoría somos extranjeros, venimos de otros países. ¿Alguno de ustedes practica al menos parte de su cultura, de su costumbre en este país? Yo creo que no, porque chocaría. La comida puede ser porque es algo interno en su casa, pero en términos relacionales, en términos de justicia, de gobierno, usted no puede traer su costumbre, su cultura a este país porque va a tener un serio problema con la mayoría de habitantes. Entonces, muchos creyentes incrédulos con sinceridad defienden sus tradiciones y normas y costumbres que han heredado. Yo puedo entender que hasta cierto punto nosotros conservemos, atesoremos la costumbre, la cultura que nuestros padres nos han heredado, que nos han enseñado. Buena educación, buenos modales, buenas costumbres cuando vamos a sitios. Yo lo puedo entender a cierto punto, pero en cuanto a reino se refiere, en cuanto a convivencia se refiere, no lo podemos aceptar, porque vamos a tener problemas allí donde vayamos. Amén. Llevándolo ya a términos de iglesia, a términos de convivencia, nosotros no podemos traer una costumbre de vestimenta, una costumbre de adorar y de otras cosas a otras iglesias, a otros contextos, porque vamos a tener problemas si no nos adaptamos a esas iglesias donde vamos, a ese lugar donde nos estamos congregando. Tiene sus normas y tiene sus reglas. Amén. Entonces, muchas veces estas prohibiciones, estas normas que muchas veces ponen por imposición, lo que hacen es que ponen barreras sin darnos cuenta. Nos limitan y opacan lo que realmente es el ser evangelio. Jesús confrontó, enfrentó a estos líderes por estas mismas cosas. Los religiosos de su tiempo, ellos seguían al pie de la letra las tradiciones. Ellos se jactaban de cumplir cada una de las directrices que supuestamente Dios le había encomendado. El libro de Mateo dice que con su boca dicen que ellos aman a Dios, que ellos obedecen a Dios, pero en su corazón están muy lejos de Él. Porque a Dios no se le adora con lo externo, sino con el corazón. Nosotros hoy corremos ese mismo riesgo de estos hombres que habían impuesto su cultura, su costumbre por el Evangelio. Pero el Evangelio de Cristo, nosotros no podemos poner nuestras costumbres, nuestras tradiciones por encima del Evangelio de Cristo que transforma y da vida y salva. Hoy nosotros vamos a descubrir que el Evangelio no son simplemente un conjunto de reglas y normas que nosotros venimos a cumplir cada domingo. No venimos aquí a ver que los hermanos vean que somos tal cosa o no. Que el pastor o el líder vea que somos más espirituales. De eso no se trata el Evangelio. Cristo vino a darnos libertad, a liberarnos de todas esas ataduras que antes nos tenían atado porque cumplíamos un montón de reglas y normas que no nos dejaban ver con claridad lo que es el Evangelio real. Así que Él nos quiere llevar mediante la fe, que es su gracia y el poder que hay en su palabra para hacer buenas obras.
Nosotros ya consideramos que Jesús vino a perdonar pecados, que vino a sanar, que vino a restaurar, que vino a comer con pecadores, que vino a buscar a los sanos, no a los enfermos, no a los sanos. Y vemos que en cada una de estas manifestaciones el Señor se enfrenta con los fariseos, porque Él iba en contra de su estructura religiosa, iba en contra del sistema que ellos habían montado, según ellos, era el correcto. En este caso tenemos una pregunta en particular que ellos le hacen: ¿por qué y tú y los discípulos no ayunan? Interesante pregunta. Era una práctica religiosa en el judaísmo del siglo I, especialmente en los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista. A lo largo de su ministerio, el Señor Jesucristo mantuvo una constante tensión con los líderes religiosos, porque iba siempre en contra de cada una de sus costumbres y de sus tradiciones. Pero lo más sorprendente de esto, mis hermanos, es que Jesucristo no tuvo problemas ni con los pecadores, ni con las autoridades romanas, sino con aquellos que eran llamados a predicar la palabra de Dios, aquellos que tenían que enseñar al pueblo la ley de Dios. Eran los más piadosos, los más ortodoxos, los más comprometidos con la ley de Dios. Estos eran los escribas y los fariseos. Jesucristo lanza un severo discurso a ellos por haber puesto por encima sus costumbres y sus leyes, por encima de la palabra de Dios. Y es lo que le acabo de introducir anteriormente. Esas personas que ponen por encima sus costumbres y sus tradiciones están haciendo lo mismo que los fariseos. Sí, pero es que a mí me enseñaron así. Pero es que Dios dice esto. Sí, pero no hay pero que valga cuando Dios dice. Dios dice que no nos dejemos de congregar como muchos tienen de costumbre. Sí, pero que en mi casa yo lo veo por YouTube. Es que yo escucho muchos predicadores. Sí, pero el Señor dice que te congregues, porque para eso Él formó una iglesia. Para eso Él nos reúne todos los domingos, el día que elijamos, para adorarle, para compartir, para unirnos en unidad y poder hacer su trabajo. Para eso hizo una iglesia. Jesús denunció a estas personas abiertamente su hipocresía, su legalismo y su orgullo espiritual. Estas personas representaban la ortodoxia religiosa de su tiempo. Era lo que custodiaba la ley, los intérpretes de las escrituras, modelo de santidad, al menos en apariencia. ¿Y qué significa una persona ortodoxa, bíblicamente hablando? Significa creer y practicar la Biblia y enseñarla tal como fue revelada. Repito, significa creer y practicar lo que la Biblia enseña tal como fue revelada. Un creyente ortodoxo en este contexto sería, por ejemplo, que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Creer en las doctrinas fundamentales de las Escrituras, como la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La divinidad y la humanidad de Cristo al mismo tiempo. La salvación es por gracia mediante la fe en Cristo y no por obras. Son verdades fundamentales que ningún creyente, seguidor de Cristo, puede negar. La resurrección tampoco la puede negar, y el juicio final. Estamos a la espera de esos dos, ¿no? La resurrección, tanto de vivos como de muertos, como de creyentes o no creyentes, y luego el juicio. Entonces, los ortodoxos se oponen a toda enseñanza herética que va en contra de estos fundamentos. Y eso era lo que ellos hacían. O sea que en teoría,
Ellos no estaban haciendo las cosas mal, pero irónicamente pusieron un caparazón por encima de estas verdades. ¿Y la llenaron de qué? De costumbres, de tradiciones, de normas, de hombres. Más de 600 leyes, hermanos. Asfixiaban al creyente. No lo dejaban ni respirar prácticamente. Y no podían ver el evangelio en su esencia. No podían ver la gracia de Dios. No podían ver el amor de Dios hacia el ser humano. Por tantas normas, tantas reglas, tantas directrices. Y por ahí ya usted sabe. Gloria al Señor. Pero ellos, en vez de ser celosos para que la palabra de Dios no sea contaminada como iniciaron inicialmente los fariseos, como expliqué la semana pasada, que en su principio eran bien, porque el fariseo significa separado. Ellos se separaron cuando la cultura griega intentó mezclarse con los cristianos. Y ellos dijeron, no podemos nosotros hacer eso. Y de ahí surgen los fariseos. Pero ese fariseísmo luego se volvió en una secta que se expandieron y se aislaron y hicieron todas sus cosas hasta el día de Cristo, ya prácticamente en una sinagoga de Satanás. Entonces, ellos, en vez de predicar la palabra fielmente de Dios, exhortar a las personas que buscan a Dios de corazón, lo que hicieron fue ponerle normas por encima de la palabra de Dios que Dios no había dicho. Así que su celo no era meramente por la ley de Dios, era por sus costumbres, era por su religiosidad, por su apariencia, no por la ley de Dios. El evangelio no se somete ni a la cultura ni a las tradiciones humanas. Por eso hubo tanta confrontación entre Cristo y los fariseos. Porque Cristo les trajo el reino, les trajo el evangelio, tal cual como el Padre lo había entregado en el principio, pero ellos no quisieron aceptarlo. Así que vemos cómo el evangelio de Cristo no encajó con el sistema religioso de la época. Y tampoco va a encajar en este. Por eso vemos a personas cuando se acercan a una iglesia y se predica el evangelio correctamente, y luego trae su tradición y su cultura, automáticamente choca y se va, porque no quiere reconocer el evangelio. Ahora no entiende por qué una persona cuando llega a esta iglesia se va. No que seamos mejores, no que seamos los mejores predicadores. Aquí predicamos las escrituras, ni predicamos tradiciones, ni cultura y de mandamiento de hombres. Amén. El Evangelio de Marcos nos muestra esto con claridad. Desde el capítulo 2 se desarrolla una secuencia de 5 controversias con Cristo y esta gente. Cristo constantemente ataca a su estructura religiosa, que marca un antes y un después el ministerio de Jesucristo. Su conflicto directo con los líderes religiosos le llevó a la muerte, porque él atacó el núcleo de su fama, el núcleo de su poder, el núcleo de su sustento. Y si ese imperio caía, ellos también caían. Por eso fueron a por Jesús. Y también esto nos enseña, mis hermanos, que Cristo no vino a probar su sistema religioso. Él no vino a probar ese sistema viejo. Él vino a traer un sistema completamente nuevo y diferente. Por eso cuando vimos a qué tipo de reino Cristo vino a traer, aquí vemos que Cristo vino a traer una cultura diferente. Vino a traer una tradición diferente que no tiene nada que ver con las nuestras ni con la de ningún país. Alabado sea el Señor. Vive el Señor para siempre. Por eso ese contraste entre las tradiciones de Cristo
la cultura que Cristo quiere traer y la cultura y la tradición de los fariseos, hay una diferencia abismal. Por ejemplo, en los versículos paralelos que está Lucas, dice que menciona que ellos ayunaban 2 veces por semana, a la que la ley de Moisés solamente exigía uno, y era cuando era expiación, ¿no? La ley de Moisés, según dice la Torá o en el Pentateuco, solo establecía un ayuno obligatorio para el pueblo de Israel, que era en el día del Yom Kippur. Pero ellos ayunaban todos los días. ¿Por qué? Y una vez por semana, y dependiendo de dónde le tocase. El propósito del ayuno, usted sabe cuál es afligir el alma, afligir el cuerpo, someterlo a obediencia, con un propósito. No para que vean que yo soy más espiritual, para que vean que yo soy más santo. Para eso no es el ayuno. Era una abstinencia de la comida y la bebida, según Esdras. Lo vemos también con Esther. Los ayunos que se hacían en la antigüedad eran con un propósito específico. Amén. No para que la gente viera, sino un propósito meramente dirigido a Dios, siempre, buscando su favor, su perdón y su misericordia. O sea, era un día de humillación, de arrepentimiento por los pecados. Ese era el propósito. Alabado sea el Señor. En tiempo de crisis, ayunos personales, proclamaciones, siempre los ayunos que usted encuentra en las Escrituras eran con un propósito específico. Es decir, que el ayuno en sí mismo no es el fin. Usted ayuna porque quiere pedirle algo al Señor y somete su carne para estar en comunión con Dios. Alabado sea el Señor. O sea, que nosotros ayunamos, tenemos que hacerlo con un corazón sincero, no por tradición ni por apariencia. Cuando aquí se convoca ayuno, se hace con un propósito, con una misión, con un objetivo. Vive el Señor. El Señor también menciona al esposo. ¿Por qué menciona el Señor al esposo? Es un simbolismo mesiánico del Antiguo Testamento que está en Isaías, en Oseas, donde Dios es el esposo de su pueblo. Y Dios estaba con su pueblo. En Manuel, Dios con nosotros. Entonces, ¿para qué ayunáis si ya el esposo está con su pueblo? No tiene ningún sentido. ¿Acaso nosotros podemos ayunar cuando estamos de bodas? ¿Cuando estamos de fiesta? ¿Qué sentido tiene cuando estamos de fiesta? Y él dijo, pero cuando el esposo les ha quitado, que eso significa su muerte, ahí sí tendrán que ayunar. ¿Para qué? Para soportar pruebas, para ayudarle a seguir, un montón de cosas que el creyente necesita para permanecer en el camino, para permanecer en la fe. Entonces, luego el Señor también menciona algo sobre remiendos de vino, que hace alusión a ese sistema que existía en los tiempos de Jesucristo. Y estos religiosos, y es que mi reino no tiene nada que ver con ustedes. Yo no puedo traer mi reino, mi costumbre, mi cultura, a mezclarlo con su cultura pagana. Amén. Con sus ideas mundanas. No, mi reino es diferente. Así que es incompatible el reino de Dios con las estructuras religiosas de la época. Alabado sea el Señor. Muchas iglesias enfatizan esto. Si tú no ayunas, si tú no haces aquello, si tú no haces lo otro, amén, poniendo cargas a las personas. En vez de gozarse en el Evangelio, gozarse en las maravillas del Señor. Yo no digo que en ciertas ocasiones la iglesia convoque oración, ayuno, y hay un montón de herramientas que el Señor ha dado para pasar baches que se pasan en las iglesias. Pero obligar a la gente constantemente en eso, eso se llama ser religioso, ser
tradicionales. Si no hacemos esto, no somos hijos de Dios. Si no hacemos esto, no somos una iglesia próspera. Si no hacemos aquello, no vamos a recibir el favor de Dios. El evangelio es gozo, no obligación. Jesús compara su presencia con una fiesta de bodas. ¿Cuánto creen que Jesús está aquí? Amén. Yo creo que Él está aquí. Él está con nosotros. Y tenemos que gozarnos, ser felices porque Él está con nosotros. Donde estemos 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está. La vida cristiana es un deleite en Cristo, no una carga religiosa. Amén. No podemos seguir cargando con cosas del pasado, con prácticas que no nos llevan a ningún sitio. Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo lo haré descansar. Mi yugo es ligero y fácil de llevar. Pero lo que pasa es que el yugo de Cristo, la cruz de Cristo, es abnegación, es obediencia, es negarse a sí mismo. Y eso es lo que nadie quiere hacer. Prefiere hacer ayuno, silicio y seguir con sus costumbres y sus tradiciones. ¿Se entendió? Amén. Amén. ¿Se entendió la diferencia? Amén. Es mejor yo hacer ayuno y me dé silicio de vigilia, pero no quiero obedecer a Dios en cuanto a mi vida personal. No quiero a las misiones, no quiero participar en el liderazgo, no quiero hacer cosas que la iglesia necesita, porque eso me toma mi tiempo, mis recursos. Y ahí no queremos. Ahí no queremos. Yo no sé. Yo ayuné ya, ok, ya cumpliste, ¿no? Un creyente vive con la libertad en Cristo y puede disfrutar la vida sin pecado, no cayendo, sin practicar el pecado, que significa la palabra. Contagiar su gozo en lugar de parecer siempre reprimido. Yo no puedo hacer aquello, yo no puedo hacer lo otro, no. Cristo lo llamó a libertad. Cristo nos llamó a libertad. Y no a estar cohibiendo de cosas que realmente en sí mismas a veces ni son pecado. Sí. Amén. La verdadera espiritualidad nace del corazón, no de las prácticas que hacemos. Jesús denunció a estos fariseos por honrar a Dios con sus labios. Decía la hermana Paula ayer, a veces creemos muchas verdades, muchas cosas, pero en la práctica estamos lejos. Estamos lejos. La religión sin relación lleva a hipocresía. La religión sin relación lleva a hipocresía. Y es triste. El cristianismo es un nuevo nacimiento en Cristo. Y al nacer en Cristo, caminamos con Cristo. Amén. Y caminar con Cristo significa negarse a sí mismo y obedecer su palabra. No es memorizar, repetir oraciones y hacer cosas como si fuera un cliché. Esa no es la idea. La idea es que usted va a seguir creciendo y se deje guiar por Dios. Hermano, ¿qué tengo que hacer? ¿Y ahora qué hago? Estamos en una escuela. Usted escucha la palabra y obedezca a Dios. Escucha la palabra, discierna la palabra y obedezca a Dios. Que eso que usted no quiere, eso es lo que Dios quiere que haga. Eso que usted no quiere, eso es lo que Dios quiere que usted haga. Los judíos esperaban un Mesías que aprobara sus leyes, que aprobara sus costumbres, que aboliera el imperio romano y que estableciera su reino. Amén. Ese era el rey que ellos esperaban. Amén, así es. Por eso ellos tuvieron tanto problema con Cristo, porque no era el Mesías que ellos esperaban. Esto lo que vino fue a
a romperlo el negocio. Lo mataron por eso. Este fue lo que vino fue a comer con pecadores Sí. y publicanos. Va a ser Mesías este. Pero el mensaje de Cristo, el reino de Dios se ha acercado y eso lo cambia todo. Porque es totalmente diferente. No es tiempo de ayuno, no es tiempo de luto, es tiempo de gozo. Amén. Es tiempo de felicidad. Ahora, ese esposo se nos fue quitado, pero volverá. Ese esposo volverá. Así que Marcos enfatiza que Cristo es el Hijo de Dios que ha de venir, que ha de volver por su pueblo y que no vino a parchar nuestras culturas, nuestras tradiciones. Él vino a quitar, a erradicar todas aquellas cosas que para nosotros eran importantes, que para nosotros eran preciosas, pero no nos dejan ver el verdadero evangelio. Así como a Mateo, él le hizo renunciar a su pequeño reino, nosotros también tenemos que renunciar a nuestro pequeño reino y cederlo a Dios y que sea Él que lo gobierne. El reino de Dios es un reino basado en la gracia y no en el legalismo. Recuerden que es legalismo, es intentar ganarse a Dios por lo que hacemos, por las obras que hacemos. Amén. Ya yo leí, ya yo ayuné, ya yo hice, ya yo ofrendé. Quite eso de su cabeza. Mejor diga, ya yo obedecí, ya yo obedecí, ya yo obedecí, ya yo obedecí. Jesús aprovechó esta pregunta de estos hombres y no solamente criticó sobre el ayuno, que se estaba haciendo incorrectamente, que se le estaba haciendo sobre énfasis a lo que era el ayuno en sí, sino que mostraba que su reino era incompatible con el de ellos, pero ellos no lo vieron. Jesús no vino a reformar la ley, Él vino a cumplir la ley. Yo no he venido a abrogar la ley, le dijo Él. Yo vine a cumplirla y enseñarla correctamente, cosas que ustedes no han hecho. Están enseñando las cosas contrarias a como mi Padre las dio. Dejando evidencia que sus prácticas eran incorrectas. ¿Y por qué hoy nosotros seguimos practicando cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio? ¿Por qué razón? Si no nos edifican, si no nos hacen crecer, si no aportan nada a la comunidad. Dando importancia a creencias, a costumbres y a tradiciones. Póngale el nombre que usted quiera. Usted sabe su vida. Por eso Cristo como Rey, como siervo, con autoridad, con poder, con gloria, introduce una nueva realidad del reino. Un reino totalmente diferente que no puede encajar con nuestra religión, con nuestra costumbre. Su presencia es motivo de gozo, de libertad, de alegría, de compartir eso que nos ha regalado, la salvación por pura gracia. Amén. El propósito de Cristo en estos pasajes que hemos leído es revelar su identidad como Dios, como aquel que vino a representarnos delante del Padre y como aquel que volverá por su pueblo. Señala algo importante, que la religiosidad no es compatible con el Evangelio. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Él busca transformar corazones, transformar pecadores en pecadores de hombres y que sigan su misión. Porque la misión de Cristo nos ha sido delegada a nosotros y tenemos que seguir ese orden. Anuncia su muerte y también su resurrección. E invita a una nueva vida, a un nuevo reino
que solamente Él puede darnos. Mis hermanos, sé que este mensaje ha sido corto, pero contundente. pero lo que Dios puso en mi corazón es que las costumbres y la religión no opaque el evangelio que Cristo ha comprado con su sangre. Amén. Que su vida no haya sido en vano para nosotros. Dejemos de decir, así me han enseñado, así he aprendido. Porque a usted decir eso no permite que la luz de Cristo ilumine su corazón. Sí, Señor, es así. Que el evangelio cambie y transforme su vida. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor estaba reclutando a estos hermanos? Cuando uno de ellos dijo, ¿cómo es posible que de esa ciudad pueda venir algo bueno? Su cultura, sus tradiciones decían que ese pueblo no podía salir nada bueno. Hermano, no se lleve del enemigo. Recuerde que Él vino a buscar lo más vil y los menospreciados. Él nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable. Créale a Dios. Créale a Dios en su palabra, que no falla. ¿Cuántas de las cosas que hacemos por fe en realidad son costumbre? Y a veces repetimos por inercia. ¿Cuántas cosas de las que hacemos por fe en realidad son costumbre? Sí, así es. Ahora pregúntese, ¿esas cosas que yo hago por fe están glorificando a Dios? ¿Están siendo de bendición para otros? ¿O solo son tradiciones? Yo siempre lo he hecho así. Es que yo soy así. Pero Cristo no vino a dejarte así. Amén. Él no vino a dejarnos así. Si Jesús hoy estuviera aquí con nosotros, me refiero carne y cuerpo, ¿reconocería nuestras prácticas? ¿Lo que estamos haciendo? ¿Reconocería lo que estamos haciendo es para su gloria? ¿Estamos exaltando su nombre con lo que hacemos? ¿Se sorprendería cómo estamos convirtiéndonos cada día más? ¿Estamos siendo un ejemplo para el mundo, para la sociedad, para nuestros hijos, nuestro entorno? ¿O nos dirá como dijo cuando fue al templo? Han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. ¿Qué diría Cristo, la iglesia de Cristo por medio de Dios, si estuviera hoy con nosotros en presencia? Jesús no rechazó el ayuno, jamás. Ni las prácticas religiosas que ellos hacían, estaban bien. Era el énfasis que ellos le estaban dando a eso por encima de la palabra de Dios. Ajá. Sí. Ese es el punto. Su uso era para aparentar espiritualidad. Y eso es lo que muchos hacemos. Enfatizamos las costumbres y las tradiciones para aparentarle a los demás que somos espirituales cuando no lo somos. Amén. Hermanos, invitemos a otros con nuestro comportamiento sin hablar al Evangelio. Que ellos vean nuestro gozo, nuestro comportamiento, por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Un corazón transformado, no un reemplazo, no un parche, una vida nueva en Cristo. Pongámonos de pie, por favor. ¿Somos religiosos o somos discípulos de Cristo? Los discípulos crecen. Amén. Los discípulos se comprometen. Él no vino a mejorar nuestra vida antigua. Él no vino a poner parchecitos o a mejorar ciertas áreas de nuestra vida. Él vino a darnos una vida nueva y en abundancia. Alabado sea el Señor.
Padre, te damos gracias porque eres fiel, Señor. Y para siempre son tus misericordias, que son eternas, Padre eterno. Gracias porque nos has enseñado, Señor, que nuestras costumbres y nuestras tradiciones están siendo piedra de tropiezo, Dios. Tú nos quieres llevar a un nivel más alto. Me refiero a que crezcamos espiritualmente, que seamos mayores para tu reino y que sigamos ensanchando el territorio, que sigamos mostrando a los demás de que tú vives en nosotros, de que tú eres que gobierna nuestras vidas y de que tú eres quien dirige esta iglesia, Padre. Yo te ruego por cada uno de los miembros de la iglesia de Cristo, familia de Dios, que pueda concientizarse y ver que esto no es un relajo, ni un pasatiempo, ni un venir aquí a compartir, Señor. Es el evangelio de Jesucristo. Es la iglesia de Cristo que está llamada a proclamar el reino de Dios. Un reino que tendrá su cumplimiento cuando tú vengas por nosotros. Que sepan definir qué es un cristiano, que sepan definir qué es una iglesia. Y que no venimos aquí a perder el tiempo, ni a pasar el tiempo, sino a escuchar tu palabra y obedecerla. Que tu temor caiga sobre nosotros, Señor, así como cayó cuando tú hablabas al pueblo de Israel en el desierto. Moisés, ve tú, porque nosotros tememos a ese Dios. Que ese mismo temor caiga en nosotros, Señor, y veamos lo que estamos haciendo con tu palabra, con lo que tú nos has entregado, Señor. Y que ya dejemos de quejarnos y de poner pretexto y de poner excusa cuando tú nos estás llamando a reaccionar, a accionar, Señor, a proclamar tu evangelio, Señor. Esta responsabilidad, este compromiso, no es solamente de los líderes ni de los pastores, es de todos. Somos una iglesia, somos un cuerpo. Somos la novia de ese esposo que vendrá por su iglesia. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra con reverencia, para cuando tú vuelvas puedas decir: entra, buen siervo fiel, al gozo de tu Señor. Que el Señor nos encuentre haciendo así. ¿Cómo así? ¿Haciendo qué? Lo que Él nos mandó: ir y predicar este evangelio hasta los confines. Y a todo el que creyere que Cristo es Dios y sea bautizado, recíbale. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo.